Buenas, pueblo hondureño, bienvenidos a una emisión más de Noticiero CIN a través de las pantallas de Campus Televisión y nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live en estos momentos hablando de temas incómodos, tenemos que decirlo, temas incómodos que vienen afectando al país día con día, pero por eso nosotros siempre tenemos expertos con nosotros para poder conversar acerca de los mismos y obtener respuestas sólidas, obtener información verídica al respecto. Desde ayer venimos tocando varios temas a lo largo de esta semana, pero justo ayer tocamos dos temas. Tocamos el tema de la transparencia y tocamos el tema de la institucionalidad y la función que tienen las Fuerzas Armadas. Y hoy vamos a continuar hablando de ese tema, pero con nuestro panelista, con nuestro invitado esta mañana. Él es un general de las Fuerzas Armadas en condición de retiro y su nombre es Luis Maldonado Galeas. Él va a analizar con nosotros el tema de la institucionalidad y qué pasaría si ese orden se rompe. ¿Qué pasa cuando la institucionalidad y las Fuerzas Armadas, que eso debe estar claramente separado, rompen ese orden constitucional? ¿Cuáles son sus roles? ¿De qué manera están relacionados? ¿Cómo evitar caer en corrupción, abuso de poder, transparencia, todas estas cosas que la institucionalidad de un país abarca? Es el conjunto de instalaciones, de las normas, leyes y todo lo que tenga que ver para respetar las normas conjuntas de un país. Es preocupante, claramente, la posibilidad de que ese orden se pueda romper. Porque si se rompe, perdemos el Estado de Derecho también. Tenemos esta mañana a Luis Maldonado Galeas, general de las Fuerzas Armadas en condición de retiro. Un honor tenerlo aquí, poder compartir nuevamente con usted, de esta vez de manera virtual. General, es un honor estar con usted esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Saludo al pueblo hondureño. Sí, esperamos de este diálogo pueda servir de orientación a la nación hondureña sobre temas de interés nacional que requieren el abordaje de estas temáticas y de ello derivar conclusiones que sirvan para tomar decisiones, ya sea por el sistema político o por la misma ciudadanía, cuando se advierten ciertos riesgos, ciertas amenazas o hay alguna disfuncionalidad en el ejercicio del poder del Estado en su conjunto o de algunas instituciones. Sí, es preocupante y nos llamó la atención ver justo salió esa declaración. Y no solo esta, sino varias en anteriores ocasiones del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, donde siempre, lamentablemente, se ven involucradas las Fuerzas Armadas, porque no puede hablar a título personal. Él es imposible no vincularlo con opiniones de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando un general vierte una declaración, lo hace, claro, sobre todo cuando está con uniforme, lo hace a título personal o se involucran de lleno las Fuerzas Armadas. En el caso de las Fuerzas Armadas y en todos los casos donde los liderazgos se ejercen por una asignación que manda
una norma que manda las leyes, que manda la Constitución. Eh, todo lo que, todo lo que se exprese a través de esa figura, en este caso del jefe del Estado Mayor Conjunto, arrastra la institucionalidad. Y de ahí que eh, cualquiera de las manifestaciones públicas que se hagan, hay un referente primario que se debe de observar, el cumplimiento de la Constitución. Y luego la otra norma secundaria, que es en este caso la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Y al interior de toda esta institución también hay otros referentes que son códigos, que son reglamentos, eh, que son tradiciones, que es doctrina institucional, que es cultura organizacional, um, que son tradiciones internas en las Fuerzas Armadas. Y todo esto es el referente eh, en el cual debe de fijar la atención y la observancia total, de tal manera de que no sea el discurso personalizado el que sustituya todo esto, y si no lo hace, entonces se cae en violaciones, se cae en irrespetar, en inobservancia de todo esto que hemos apuntado, y con ellos o puede levantar la institución o puede hacerla que caiga en un ambiente de incredulidad y de desconfianza de parte de a quienes se sirve por las Fuerzas Armadas. Por lo básico, para que la gente también lo pueda comprender un poco más. En unas declaraciones que incluso escuchábamos al actual jefe del Estado Mayor Conjunto, que decía que le debe lealtad a la presidenta Xiomara Castro. En este caso sería al gobernante de turno. O sea que puede ser en una próxima mandato, puede ser Rixi Moncada, puede ser Narrala, en general. Pero, ¿cuál es el rol constitucional de las Fuerzas Armadas en Honduras? ¿Y por qué se establece un carácter apolítico a pesar, bueno, históricamente ha sido así, pero porque ahora Roosevelt Hernández ve el Estado Mayor Conjunto, dice que las Fuerzas Armadas se deben al gobernante de turno. Es importante aclarar estos conceptos. Cuando él apunta de que las Fuerzas Armadas se deben al poder político y hace alusión directa a la Presidenta de la República en este caso, y no a lo que debe de ser, que las Fuerzas Armadas se deben a la patria en su conjunto, y como una norma que aglutina la voluntad nacional a la Constitución de la República. Cuando lo hace haciendo referencia al gobierno en particular y, y directamente a la Presidenta de la República, entonces es una declaración parcial en cuanto a la lealtad de él como jefe del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas Armadas, porque y la figura que representa la presidencia de la República, que es limitada porque el Estado eh, tiene, tiene una configuración más amplia de lo que es el gobierno mismo, y el gobierno también tiene una configuración más amplia de lo que es el poder ejecutivo. Estamos hablando, cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de República, estamos hablando de toda la institucionalidad, estamos hablando de toda la nación, de todo el marco jurídico que regula al Estado y también del mismo territorio. Por lo tanto, hay un equívoco en el discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto y cae en algo prohibitivo por la Constitución, que es la apoliticidad. Sí. Y cuando él
presenta ese discurso con ese sesgo orientado a una lealtad particularizada con la Presidenta de la República y con el gobierno, con el Ejecutivo, entonces desconoce el alcance de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. Y la vamos a decir así eh, en términos más específicos. Sí, Las Fuerzas Armadas eh, se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía nacional, mantener la paz, el orden público y garantizar el imperio de la Constitución. Garantizar el imperio de la Constitución. Y luego otras derivadas como ser el ejercicio del libre sufragio de los ciudadanos y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Estas misiones constitucionales lo enmarcan directamente y en su primera definición le da el carácter de institución apolítica, obediente y no deliberante. Y aquí es el punto. La obediencia o aceptar, declarar que las Fuerzas Armadas uh, obedecen al poder político tiene una, tiene una verdad relativa en el sentido que sí se debe de obedecer al poder político y sí se debe de obedecer a la Presidenta de la República, en este caso como comandante general de las Fuerzas Armadas. Es sí, válido, pero en asuntos relacionados con la defensa nacional. Luego, con la defensa nacional, también hay otras entidades ok, de la conformación del Estado, que son las secretarías de Estado, a las cuales también la Constitución manda que las Fuerzas Armadas pueden cooperar, deben cooperar en educación, en alfabetización, en vialidad, en aspectos agrarios y también directamente con la Secretaría de Seguridad, con la Policía Nacional y más adelante con el Consejo Nacional Electoral para la vigilancia y el transporte y la custodia del material electoral. Todo eso configura la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. Cuando se afirma que las Fuerzas Armadas dependen del poder político, del gobierno y se debe obediencia solamente a eso, es cuando se refiere a los preceptos relacionados con la defensa nacional y aquellos vinculados de cooperación con las demás organizaciones del Estado. Ahí es donde se comete el problema, se comete el defecto, porque la, la referencia a quien debe lealtad, a quien debe de fidelidad, es conforme lo establece el juramento del funcionario público de esta categoría. Y todos lo recordamos. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. No dice, prometo ser fiel al nivel político, al gobierno de turno y cumplir las órdenes emanadas de ese gobierno. Por eso, cuando hacíamos la primera reflexión, hablábamos del alcance de esa lealtad, de esa fidelidad, de ese compromiso que tiene en este caso el funcionario que ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto. No se limita a un gobierno, abarca la República en general, a ella le debe lealtad. Y cuando él da estas declaraciones, desafortunadamente, no sé si por falta de una reflexión, digamos, más serena, más juiciosa respecto a lo que va a expresar, deja por un lado la República y le da énfasis a su lealtad al gobierno de turno. ¿qué formación? Porque esto me lleva entonces a, tenía otra interrogante, pero esto me lleva a otra, eh, y es que es un poco complejo poder comprender de qué manera se puede seguir siendo fiel a la patria
y saber al mismo tiempo que no le debe obediencia directamente a la persona, sino porque es comandante de las Fuerzas Armadas al ser presidente de la República. Se debe a la República. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, ¿qué formación tenían ustedes como generales o oficiales activos, podría llamarlo, para separar esas dos cosas? Ya mencionamos que lo que debe garantizar es la defensa de la extensión territorial de Honduras, la defensa de la institucionalidad. Pero, ¿cómo separar esa situación, la obediencia a la constitución de la República y la obediencia a órdenes políticas? ¿Cómo separar esas dos? Em, en la doctrina militar, en el sistema educativo de las Fuerzas Armadas, está comprendida esa eh, materia, la enseñanza, el aprendizaje, la práctica permanente, y se le enseña al soldado que cuando presta el juramento para los soldados va en otra dirección, para todos nosotros, con otro contenido. Eh, y se le hace desde la persona que da el juramento. No, no lo hace personalmente, sino que contesta a ese juramento. Este, ¿Prometéis defender, venerar, respetar y hacer que se respete este símbolo sagrado? Sí, prometo. O sí, juro. Hay una referencia a la bandera nacional. No hay una referencia a una determinada persona. Y también se enseña la línea de mando de las Fuerzas Armadas, el alto mando militar. El primer escalón del alto mando militar es el presidente de la República. En esta situación, la presidenta de la República. El segundo escalón de mando es el secretario de Defensa. Y el tercero, el jefe del Estado Mayor Conjunto. En términos institucionales, se denominan la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Para mayor claridad. Todo esto es doctrina militar, todo esto es eh, contenidos que están tanto en la Constitución de la República y que se resaltan, se destacan, se amplían en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. No hay ninguna duda para ningún miembro de las Fuerzas Armadas respecto a estas dos líneas. La línea del mando y de la obediencia que debe de ser, y la línea de lo que alcanza la promesa o el juramento que cada soldado hace ante el altar sagrado de la patria. Por lo tanto, no hay ninguna confusión eh, respecto a estas dos condiciones para el ejercicio de la profesión militar, para el cumplimiento de las misiones constitucionales, tanto la primaria como las secundarias. Esto puede ser en tiempo de paz o en tiempos de conflictos armados, en tiempo de la defensa en contra de amenazas al Estado, a su supervivencia, y por lo tanto no es justificable que declaraciones como las dadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto no hayan tenido el rigor que exige esa lealtad y esa forma en la cual eh, se debe de manifestar el jefe del Estado Mayor Conjunto, haciendo referencia primero de que el Estado está por encima de lo demás, que los intereses de la nación están por encima de cualquier interés ideológico, partidario, sectario, personal. Todo eso se hace a un lado cuando se está cumpliendo con una función de este nivel. Reitero,
En el sistema educativo nacional está comprendido este factor, en el marco jurídico institucional está comprendida esta situación y por lo tanto no da lugar a confusiones. Dos cosas. Una, eh, ¿cuál es la responsabilidad? Ya sabemos que es garantizar y velar eh, por el país, pero como jefe del Estado Mayor Conjunto, cuando un general, o mejor dicho, cuando un jefe del Estado Mayor Conjunto, lo vamos a poner así claro, recibe una orden por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en este caso la persona que esté de turno en la presidencia de la República, quien sea que sea, ¿qué procede? ¿Cuál debe ser el actuar de las Fuerzas Armadas cuando empiezan a percibirse comportamientos anormales o en contra de la Constitución o empiezan a recibir órdenes que violan la ley y violan la Constitución de la República? ¿Cuál debe ser el actuar de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas siempre sigue un proceso racional para la toma de decisiones y evalúa los alcances de una orden recibida por los niveles correspondientes. Desde luego, el primer nivel ejecutivo operativo es la jefatura del Estado Mayor Conjunto. Estas órdenes, si caen directamente en las facultades de la jefatura del Estado Mayor Conjunto, entonces en una relación directa se responde directamente al eh, presidente de la República correspondiente. Cuando requieren ciertas acciones de asesoría para la toma de decisiones, se cursan al Estado Mayor para identificar su soporte de esa orden por la Constitución de la República, por las leyes y los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas y otras leyes relacionadas. Si esto está enmarcado en el principio de legalidad, resumido, órdenes legales. La orden legal tiene que tener primero como marco de referencia la Constitución de la República. Si al analizar la orden recibida por los órganos internos correspondientes, aquí está también la Auditoría Jurídico-Militar y está también la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. La Auditoría Jurídico-Militar para identificar el marco jurídico y apreciar el contenido si viola una norma de las ya descritas. Y la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, que es la que se encarga de garantizar el cumplimiento de la ley en general, la Constitución y todas las leyes derivadas. En este proceso de análisis para la toma de decisiones se responde afirmativa o negativamente. Si la orden dada tiene un sesgo político, partidario, sectario y obedece a un proyecto personalizado de parte del presidente de la República y se aparta de los mandatos constitucionales y también la ejecución de esta orden va a provocar un daño a un valor nacional, va a provocar un daño a, a una institución o va a crear un conflicto de intereses y riñe con la ley, entonces pasa el principio de la obediencia debida. Los dos factores claves para este análisis son la legalidad de la orden dada o la ilegalidad y la obediencia debida. Si la conclusión es que la orden es ilegal, entonces yo tengo el derecho a la desobediencia. Y esto es constitucional en otros ámbitos de la Administración General del Estado, cuando hay artículos constitucionales que le fijan límites a los funcionarios, que si abusan de su poder, más allá de las facultades dadas en la Constitución, están expuestos a responsabilidad administrativa o penal. Y lo dice la Constitución expresamente, ningún funcionario se excederá de las funciones que
claramente están expresadas en la Constitución de la República. Entonces, por lo tanto, sí hay un marco vigilante que regula todas estas actuaciones y por lo tanto de esto se derivan los análisis que en el caso de las Fuerzas Armadas se deben de hacer responsablemente para no caer en el cumplimiento de una ley ilegal y que cause un perjuicio a la nación o a los valores que sustentan a la República y al sistema democrático. Antes, aquí vienen dos preguntas. Antes, ¿qué tan común era ver a un jefe del Estado Mayor Conjunto virtiendo declaraciones públicas políticas? Esa en una. Y número dos, ¿qué riesgos sociales e institucionales corre un país cuando esta institución noble como las Fuerzas Armadas empieza a perder su neutralidad? Bueno, un antecedente que tenga estas características, en realidad no lo tenemos registrado en la historia militar, excepto cuando los militares asumían el poder Ok, o cuando había tal vez un enfrentamiento entre, la figura de antes era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, era el cargo militar. Y antes de la década de los 80, incluyendo la década de los 80, era jefe de las Fuerzas Armadas. Y esa figura se fue, digamos, acomodando a lo que es el estamento político democrático para reducirle cierta influencia desde el poder militar al poder político. Entonces pasó a la figura de jefe del Estado Mayor Conjunto. En estas tres figuras, jefe de las Fuerzas Armadas, um, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado Mayor Conjunto, uh, a mi criterio no tenemos antecedentes de que la persona que está a cargo de las Fuerzas Armadas en cualquiera de las modalidades haya dicho expresiones como las que ahora estamos experimentando o haya tenido confrontaciones directas con los titulares de órganos como el Consejo Nacional Electoral o en su momento el Tribunal Supremo Electoral o Tribunal Nacional de Elecciones. No recordamos esos encuentros irrespetuosos entre quienes lideran estas instituciones, ni mucho menos pronunciamientos o comunicados en los cuales también se pretenda justificar las acciones que son visibles como inapropiadas en el ejercicio de las funciones. Entonces, pero tampoco podemos decir de que no habían sus fricciones, que no habían sus desavenencias, pero había una particularidad, no se hacían públicas. Eventualmente salía alguna manifestación que tenía el carácter de abierta a la opinión pública nacional e internacional, pero no es el estilo, no es la forma. Primero, porque no debe de ser. Y segundo, porque no es procedente, no lo faculta la Constitución, no lo faculta las leyes. Al contrario, lo prohíbe. No lo faculta la norma interna de las Fuerzas Armadas. Al contrario, eh, lo prohíbe. Riesgos y amenazas a estas formas de comportamiento. El primer riesgo, el básico, es eh, la institución, las Fuerzas Armadas. El riesgo es que caigan en una condición de desconfianza y de incredulidad de parte de la nación hondureña y vaya en un proceso de degradación. Y de repente también toda esta degradación institucional puede caer y puede provocar también una degradación y, y desconfianza al Estado mismo.
porque es un órgano que tiene una misión constitucional muy amplia. Y si se degradan las Fuerzas Armadas, y si las Fuerzas Armadas eh, son objeto de pérdida de la confianza de parte de la nación hondureña, entonces, ¿cómo podría la nación hondureña estar segura de que alguien le va a garantizar el imperio de la Constitución si esta institución ha caído en un proceso de degradación y desconfianza? Esa es la primera, eh, digamos, variable a consideración sujeta de amenazas y riesgos. Pero hay algo más allá de la institución y está el concepto patria, el concepto Estado. Y cuando nosotros hablamos también de república libre, soberana e independiente, podemos estar seguros de que vamos a ser una nación soberana, que nuestra soberanía nacional va a estar garantizada con una institución, con unas Fuerzas Armadas que están perdiendo progresivamente la confianza y la credibilidad del pueblo hondureño. Podemos estar seguros de que la condición de Estado libre, de Estado independiente, está a salvo si tenemos una institución, la principal, la que está en la primera línea de la defensa en una condición de deterioro institucional. Esa es la siguiente amenaza. Y desde luego cuando toca los asuntos que violan la Constitución de la República, estamos ante una institución que también se suma a las otras que reiteradamente violan la Constitución. Y de esto usted y el pueblo hondureño están completamente conscientes de cuántas instituciones del Estado. La característica más visible es la violación a la Constitución. Se viola en el Congreso Nacional, se viola en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio Público, en los órganos fiscalizadores, de veeduría y de otras funciones vitales que tienen que ver con la funcionalidad correcta del Estado. Entonces, habría una suma a toda esta institucionalidad que reiteradamente viola la ley, viola la Constitución y estaríamos ante un Estado disfuncional. Estos son los riesgos que a mi juicio se corren cuando se irrespeta la Constitución de la República, cuando hay una gestión de una institución, en este caso de las Fuerzas Armadas, con una inclinación limitada, política, hacia el gobierno de turno y no hacia el cumplimiento de su deber en razón de la República, en razón de la democracia. Muy bien. Esto en el marco histórico hemos... Este bloque me ha gustado mucho porque aquí estamos viendo prácticamente de una persona que tiene absolutamente todas las credenciales suficientes para poder hablarnos con propiedad de estos temas, instruirnos y darnos a conocer situaciones. Hemos hablado acerca de la doctrina militar, qué les enseñan, qué órdenes tienen que acatar y qué situaciones son permisivas y cuáles no. Y también hemos aprendido que sí tienen derecho a la desobediencia siempre y cuando esto afecte la dignidad de un país, la institucionalidad de un país y las leyes de las mismas, porque nadie está por encima de ella. Pasando al tema actual, ¿cómo toma usted las declaraciones de Roosevelt Hernández? Las últimas vertidas de él, porque menciona nombres. Dice, incluso le dice a usted, le envía un mensaje a usted, habla de Barahona, de Peña, y dice que a algunos no les conviene hablar, dice, porque y empieza a tirar como mensajes subliminales. Entonces, eso es lo que no comprendemos.
¿cómo toman ustedes este mensaje? Si se puede dar la apertura a una especie de persecución a los oficiales en condición de retiro como ustedes. Creo que la cámara se nos volteó, general. Creo que tal vez solo si puede poner el teléfono vertical y volverlo a acostar para que se vuelva a colocar la posición. Bueno. Porque es una situación bastante delicada la que vive el país y por eso nosotros hablamos de estos temas. ¿Se arregló la...? No. Ok. Iremos a una breve pausa. No nos cambie, ya volvemos. Top 20, sábados a las 10 de la mañana, solo por Campus Televisión. Tan rápido que te sorprende. Así es la app de Campus Televisión. Donde quiera que estés y a la hora que lo desees, con tan solo un clic, conéctate a la señal de Campus Televisión. Descarga la app para Android o iOS, dale clic y disfruta de nuestra variada y entretenida programación. ¿Quieres entender el trasfondo de las noticias y temas que mueven al país? De Frente, el podcast donde abordaremos sin rodeos la problemática actual. Todos los miércoles a las 3 de la tarde tienes una cita con nuestro equipo de expertos que discutirán los temas más relevantes en política, economía y mucho más. La Academia USAP y los invitados especiales analizarán los puntos de vista para darte una imagen completa y objetiva de la realidad en Honduras. Podcast De Frente. Sintonízanos los miércoles a las 3 de la tarde por Campus Televisión y nuestras redes sociales. Te invitamos a que nos acompañes mañana jueves en punto de las 9:30 de nuestro programa porque tenemos muchas sorpresas y sobre todo buena información. Así que ya saben, no se pueden perder el programa mañana en punto de las 9:30 para que este jueves sea un jueves lleno de muchas cosas bonitas. Un programa que no se van a querer perder ni los invitados especiales. Todo esto y más en punto de las 9:30 solo en su revista favorita, Mañana Biz. El que se va yo lo ocupo el espacio que tú quieres, que yo me ponga a llorar si tengo un poco. Por fin ha llegado la hora de volver a viajar. ¿Miel? No creo que lo voy a necesitar. Ahora sí que estoy listo para todo. Vámonos. Con la lista de Eric nunca dejas de sorprenderte. La lista de Eric, sábado y domingo a las 4:30 de la tarde por Campus Televisión. En Campus Televisión, formamos a los futuros rostros de la televisión nacional. Para ver nuestro contenido, descarga la app de Campus Televisión y síguenos en nuestras redes sociales. Experimenta la emoción del fútbol como nunca antes. El VAR de la 12, tercera temporada, con el análisis y polémica de cada partido, la pasión de cada jugada y la adrenalina de cada gol. Coberturas completas de los equipos del fútbol hondureño y selección nacional, con toda la información deportiva nacional e internacional. El VAR de la 12, tercera temporada, lunes y viernes a las 7 de la noche por Campus Televisión y sus redes sociales. Cualquier escritor desea ser leído. Hay que tender puentes y no tender muros. Hemos escuchado voces fuertes, sabias, categóricas. ¿Qué se puede retirar del amor a los hijos?
La doctrina racista está impregnada en la vida, en la religión. La entrevista. Miércoles y viernes a las 8 de la mañana y domingos a las 5:30 de la tarde por Campus Televisión. Tan rápido que te sorprende. Así es la app de Campus Televisión. Donde quiera que estés y a la hora que lo desees, con tan solo un clic, conéctate a la señal de Campus Televisión. Descarga la app para Android o iOS, dale clic y disfruta de nuestra variada y entretenida programación. Los fines de semana en Campus Televisión los vivimos on stage. Somos tu ticket de acceso a los conciertos de los artistas más rankeados del momento. Relájate y disfruta de las mejores versiones live de tus canciones favoritas. On stage, sábados y domingos, 8 de la noche, por Campus Televisión. Informar con criterio, coherencia y objetividad tiene el poder de generar cambios significativos en la sociedad y trascender barreras. Como siempre, en el Congreso Nacional hubo novelas. 3 días de estar sin energía eléctrica. No podemos seguir así. Mi voz es tu voz. Su programa de denuncias, comentarios y noticias. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por Campus Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Noticiero CIN, siempre con el general Luis Maldonado Galeas, quien está en condición de retiro y conoce muy bien de estos temas. Es una persona, como comentaba antes de irnos a la pausa, que tiene absolutamente todas las credenciales suficientes para poder hablar de estos temas y debatirlos y refutarlos. Y si acaso yo dijera algo también y está mal dicho, él perfectamente me puede corregir, porque para eso están los expertos. Continuamos, general. Le comentaba antes de irnos a la pausa cómo recibe usted las declaraciones recientes del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, donde prácticamente menciona a los generales en retiro y dice que han perdido su insignia de honrosos. Se atrevió a mencionarlo así. Bueno, en principio hay que apuntar que en vez de asumir una actitud para poder argumentar que está cayendo en un error respecto a su liderazgo de las Fuerzas Armadas, en reconocer de que lo que nosotros expresamos no lo hicimos directamente para él, de persona a persona, sino que es la Organización Defensores de Honduras, que tiene una membresía de distintas organizaciones políticas, de distintas organizaciones sociales, gremiales, y también de ciudadanos que están identificados con la democracia y con todo lo que implica nuestro sistema republicano. Y esta organización surge precisamente por las amenazas y los riesgos que se advierten al estar nosotros, los hondureños, siendo gobernados por un gobierno, por un partido que se ha autodenominado como socialista. Y luego esta condición de socialista le ha, digamos, impulsado a tener relaciones con países que en el contexto del ordenamiento mundial son amenazas para toda la humanidad por sus regímenes autoritarios, dictatoriales, que amenazan aquí en el continente, como ser Venezuela, como ser Nicaragua, como ser Cuba, y en otras latitudes, Corea del Norte, China popular, de alguna manera Rusia, y desde luego el mismo Irán, que está en un conflicto armado hoy. Hay una declaratoria de adhesión directa y de validación
de acciones, como por ejemplo en Venezuela, cuando llevó a cabo el proceso electoral, todo el mundo lo censuró. Naciones Unidas, Unión Europea, todos los países de corte democrático descalificaron las elecciones en Venezuela. Honduras las reconoció, las valida. Eso cae en una situación de riesgo y por lo tanto, cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto hace declaraciones directas a nosotros, desconoce de que lo que nosotros expresamos lo hacemos a través de defensores de Honduras. Por supuesto, si defensores de Honduras dice de que el jefe del Estado Mayor Conjunto debe renunciar, es porque nosotros también estamos de acuerdo con eso y no lo negamos. Y voy a decir por qué. Porque la renuncia en el militar es un acto de dignidad. Bueno, debería de ser para todos los funcionarios públicos que tienen puestos claves en la administración. Para nosotros los militares es un acto obligado, la renuncia, porque no podemos ponernos personalmente a pelear con el mando, sino que o le debemos obediencia o no le obedecemos. Okay. Pero si no obedezco, también no estoy obligado al acompañamiento en este caso, de la comandante general, de algo que está en contra de mis principios democráticos y en contra de lo que establece la Constitución. En vez de argumentar cuestiones institucionales, entonces la dirige contra nosotros, señalando a los 4 generales, y ahí habemos un montón de oficiales de distintos grados y categorías. Sin embargo, se centra en nosotros. Desde ese momento ya personaliza una situación que tiene que tener abordaje institucional, defender lo que él cree que es correcto en torno a lo que estamos haciendo como defensores de Honduras y que está afectando a las Fuerzas Armadas. Esos debieron haber sido sus argumentos y no una, llamémosle, afrenta directa que tiene ofensa directa, que tiene irrespeto, que tiene una especie de desafío, como él lo dice, de tú a tú, vengan, los espero, enfrentémonos. Y eso prácticamente lo puso en una situación muy alejada del perfil profesional que se demanda, debe tener el jefe del Estado Mayor Conjunto. En lo personal, al hacer alusión a que yo soy un oficial frustrado de las Fuerzas Armadas, yo quiero decirle al pueblo hondureño que afortunadamente, gracias a Dios, gracias a muchas circunstancias, yo fui un oficial muy exitoso en términos de mi autorrealización en las Fuerzas Armadas. He tenido éxitos nacionales, he tenido reconocimientos internacionales, más que todo en los Estados Unidos. He cumplido misiones internacionales como de mantenimiento de paz. He estado 6 meses como comandante táctico del primer contingente bajo mandato de las Naciones Unidas para la paz en Haití, durmiendo en un catre de campaña con los soldados a mi lado, en las mismas circunstancias, el mismo calor, las mismas dificultades. Eso para mí es realización. No llegué a ser jefe del Estado Mayor Conjunto, no porque mi carrera militar tuviera algún impedimento. No, es porque el sistema político se entromete en los asuntos internos del Estado y manipula las condiciones y las situaciones de las Fuerzas Armadas para poder nombrar a quien está de alguna manera afín a propósitos políticos. Y esto está relacionado con la situación penosa en la que han caído las Fuerzas Armadas en lo que va de este milenio, en donde durante las últimas 2 décadas la influencia política, la intromisión de los políticos en las filas de las Fuerzas Armadas le ha provocado un daño
muy severo a la institucionalidad debido a tener esa forma de que con un proyecto político a la vista, y lo voy a decir específicamente, del señor Manuel Zelaya Rosales en su periodo presidencial 2006-2009, durante este periodo el objetivo político de ese gobierno no era el bien común de los hondureños, era continuar en el poder mediante un artificio de una urna para una consulta al pueblo y luego los resultados daban paso a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese era el plan. Las Fuerzas Armadas en ese momento sí cayeron en la condición penosa de ser instrumento político del gobierno de turno, no instrumento político del poder nacional para la defensa de la soberanía nacional, sino que instrumento para un proyecto político. 2010, 2021, otra vez las Fuerzas Armadas, pero ya no desde una tendencia de izquierda de mentira, porque aquí nadie tiene convicciones ideológicas firmes, a una gestión de gobierno de derecha y con acciones dictatoriales. Otra vez, las Fuerzas Armadas, instrumento de esa política. Y ahora estamos en lo mismo. Un alineamiento del jefe del Estado Mayor Conjunto y no sé cuántos de los miembros de la Junta de Comandantes con el marco ideológico de este partido en el poder, de este partido que ha declarado al Estado socialista también violación constitucional. Entonces, esa situación es la verdadera realidad de las relaciones entre el Estado, en este caso específicamente entre el gobierno del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no haber llegado al jefe del Estado Mayor, a ser jefe del Estado Mayor Conjunto, a mí no me inquieta, no me desvela, no me provoca reacciones de frustración, envidia, etcétera, no. Bueno, no voy a gastar el programa en hablar de mí mismo, pero mis realizaciones son más de sustancia. A mí me gusta escribir, yo tengo 3 libros. Esa es mi realización, escribir. Me gusta hacer poesía. Bueno, hacer una poesía. Me gusta involucrarme en asuntos sociales. Soy presidente de 2 organizaciones sociales, literarias, y otra que exalta la vida y obra de Juan Ramón Molina. Me gusta dar conferencias en clubes rotarios, en escuelas, en colegios sobre principios, valores, identidad nacional. Doy la cátedra morazánica gratis a quien sea. Y la he dado este año y el año pasado a muchas instituciones sociales y también a muchos centros educativos. Tengo una familia que quiero, que amo, que ellos me quieren a mí también. Tengo amigos, desde los más humildes hasta las personas que ocupan posiciones socioeconómicas altas, sin hacer diferencia. Soy liberal de convicciones. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que digo, está sustentado en mis ideas liberales, en mi adhesión constitucionalista, en mi identidad como soldado, como ciudadano. Esas son mis realizaciones. No es ser jefe del Estado Mayor Conjunto, eso no me frustra. Ahora, que me hubiera gustado, que hubiera sido para mí una oportunidad de servir desde una esfera más alta y ofrecer mis servicios profesionales, en particular en el ámbito de las Fuerzas Armadas, para servir a mi patria, esa sí hubiese sido una alta satisfacción. Pero en el marco en el cual me desempeñé, la serví, y la serví con honor, y la serví alejado de cualquier signo de corrupción. General, lo siento, usó un mal argumento para poder señalarme a mí con algún defecto o con algo que tenga que ver con actitudes reñidas con la ética, con la moral, con la ley, con la Constitución.
no es eso mi perfil, ni tampoco es mi animosidad para poder sentirme realizado el no haber sido jefe del Estado Mayor Conjunto. Soy otras cosas, no las quiero compartir con el pueblo hondureño porque la entrevista no quiero que se circunscriba a hablar de mi persona, pero si esta es la respuesta a la acción irrespetuosa del jefe del Estado Mayor Conjunto, o sea, un general retirado de las Fuerzas Armadas de mayor antigüedad, pues esta es mi respuesta. Tampoco lo voy a ofender, general, porque le tengo consideración y también valoro lo que usted fue antes de caer en esta influencia política. En el fondo, usted también es un soldado profesional. Sí, se desprende, si se aleja de esta influencia política. Bueno, creo que no es tanto general el hecho de caer en hablar de sí mismo, sino en una respuesta que usted ha dado muy completa, muy concisa y muy precisa realmente. Creo que es bueno para que el jefe del Estado Mayor Conjunto vea esto y vea que su respuesta no ha sido un ataque, sino una especie de recordatorio a que él también es un soldado ejemplar, pero en su criterio ha caído en prácticas que quizás deba él reflexionar, como lo ha mencionado usted. Otra cosa que me llama la atención es eso de los libros. No sé si fue en qué año, no sé si fue una edición o en ese año se publicó el libro Gotas de Civismo. Mencionó que le gusta la poesía. Este libro es de poesía, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Sí, qué bien que tenga todos estos méritos. Ya estamos a punto de culminar y por eso no quiero entrar en otra temática más profunda porque tendríamos que utilizar toda la mañana, general, pero sí me gustaría que hagamos una reflexión puntual y que usted pueda enviarle un mensaje a esos soldados que están activos, qué posición deben tomar ante el panorama que se está avistando en el país y un mensaje también a la ciudadanía hondureña. Para los soldados deben de reafirmar su juramento ante la bandera nacional, de defender, venerar, respetar y hacer que se respete el símbolo sagrado. Y el símbolo sagrado no es una figura, digamos, física. No, es una figura de sustancia, de representatividad, de todo lo que implica la patria, su historia, sus legados, su contenido geográfico, su gente y sus valores. Todo eso que configura la patria debemos de defenderla. Sí. Y debemos defenderla con determinación, con coraje, con compromiso. Eso es para los soldados. Okay. Y si en estas actuaciones que se están dando, el soldado debe de tener la actitud que corresponda a ese juramento. Los soldados en todas sus categorías, desde el soldado raso que ha cumplido con su curso básico hasta el general. Bien, y en 20 segundos, ¿qué le dice la población hondureña? Con respecto a la población hondureña, dar la lectura apropiada de los comportamientos de las instituciones y de nosotros, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son el activo y la reserva. Yo soy reserva. También califíquennos, también estén en su veeduría ciudadana. Desde luego, el ciudadano también tiene sus responsabilidades, debe de conocer el marco constitucional en que se mueve la República y debe de conocer las leyes derivadas en las cuales se mueven las instituciones. Y para poder tener una posición edificante, constructivista, debe de conocer todo eso. Excelente. Y desde ese conocimiento y desde el juramento también del ciudadano, que hay un juramento a la bandera que se da en el sistema educativo, un poco más extendido, pero con la misma finalidad de ser fiel a la bandera. Entonces, es parte también de esa actitud ciudadana, veeduría, crítica, demanda, exigencia ciudadana a censurar los comportamientos
inapropiados de los funcionarios públicos, de quienes rigen los destinos de nuestra nación. Y estar alerta de que nuestra condición de Estado democrático, de república libre, soberana, independiente, de tener raíces liberales, de tener fundamentos como la libertad, como la justicia, como la paz, como la democracia, deben de ser los motivantes para el actuar de todos los ciudadanos en Honduras. Excelente. Estar alerta de estas circunstancias, de estas situaciones y pendientes de otras que pudieran suscitarse en el marco de este proceso que presenta perturbaciones para consolidar progresivamente nuestra democracia. Este proceso electoral debe ser garantizado por las instituciones del Estado. Y si esa garantía se ve en duda, entonces está el poder de la ciudadanía para crear el balance. No se olviden, el verdadero poder de una nación reside en el pueblo. Excelente. Muchas gracias, mi amigo. No, gracias a usted, General Luis Alonso Maldonado Galeas, por esta intervención. Hemos llegado al final de Noticiero CIN, pero nos puede sintonizar mañana a la misma hora. Un fuerte abrazo a la distancia, General, y un fuerte abrazo para la población hondureña que nos ha sintonizado. Que estén bien.